que es el padre de la informática moderna. Se le ocurrió cómo hacer el primer ordenador y entonces a Steve Jobs le pareció que era buena idea. Ok, la probabilidad y la estadística, cambiando a un tema menos cruento, nacen en el siglo XX de dos señores que eran Fisher y Pearson, la estadística sobre todo, para entender la aleatoriedad. ¿Sabéis a qué se dedicaban Fisher y Pearson? Eran los dos biólogos. Luego, obviamente, se dedicaban a hacer estadística, pero se dieron cuenta de que para sistematizar los estudios biológicos había que echar alguna cuenta y ver si aquello tiraba o no tiraba con algún número. Hasta entonces la gente hacía un experimento y decía, pues he cogido una rata, le he pinchado no sé qué y la rata se murió. Eso escasamente es ciencia. Entonces la estadística nace para sistematizar En el siglo XX nace también la teoría de grafos, que es lo que utiliza Seur para saber a qué casa va primero. Seur, los repartidores. Claro, ¿qué son las ciudades? Son puntos en el mapa con carreteras, con caminos que las unen. Los caminos tienen unas duraciones, pues tienes que saber cómo, por qué recorrido, hacer la cosa óptima. Y volvemos a los puentes de Königsberg. Esto se le había ocurrido a Euler mucho antes, pero en el siglo XX se sistematiza y además se informatiza. Nace también la combinatoria para saber cuánto te va a llevar a hacer el cálculo. Nace la teoría de juegos, y ahora sí, de la mente maravillosa. La teoría de juegos es cómo yo me organizo y genero estrategias para tener un pago máximo en un juego. Es decir, cómo decido cómo jugar al Monopoly o el dilema del prisionero. El dilema del prisionero dice que hay dos prisioneros en dos celdas que no se pueden comunicar y que si cantan los dos pagan mucho, pagan una cosa razonable. Si canta solo uno, el que canta se va libre y el otro se come un marrón del demonio. Y si se callan los dos ganan. Los dos salen libres. El problema del dilema del prisionero es que como ninguno de los dos, o sea, como los dos no se pueden comunicar entre sí, cada uno tiene que creer que el otro se va a chivar. Y entonces se acaban chivando los dos. Eso es lo que dice la teoría de juegos, que aunque no es el pago óptimo, al final la gente acaba decidiendo chivar. No, o sí, no sé. Le preguntamos a la jefa de estudio. ¿Se chivan? ¿No se chivan? ¿Y qué ocurre en la realidad? ¿Qué? Sí, se chivan. Bueno, en matemática discreta nace la criptografía. Se ha quedado callado, no quieren decir nada. Nace la criptografía, que es cómo convertir una cadena de texto en una ilegible, pero de manera que la pueda recuperar después para comunicarme con mi servidor. Y las ecuaciones en derivadas parciales se estudian mucho más en la segunda mitad del siglo XX. En el siglo finales del siglo XIX las habían escrito y en el siglo XX los matemáticos se han dedicado a resolverlas. Las diferentes ecuaciones de las mecánicas, las ecuaciones de la física cuántica, las ecuaciones de la relatividad, todo ello con métodos numéricos, es decir, cómo poner en el ordenador, echar los números y representar los gráficos, porque si no, las cosas son difíciles de interpretar. Aparecen matemáticas en matemáticas financieras. Black y Scholes hicieron un modelo para los activos financieros por el que les dieron el Nobel. El Nobel es un chorro de pasta y además te lleva más suerte. Y además se les ocurrió cómo hacer optimización, es decir, cómo, una vez que tienen las ecuaciones, optimizar alguno de los valores que quieras sacar. Por ejemplo, cómo diseñar un diapasón. En un diapasón, ¿sabéis lo que es un diapasón, no? Es una estructura como así, en la cual tú le das y sale una nota. La cosa es que tú puedes modificar la longitud y el ancho del metal del diapasón. La gracia es que tú sabes que dada una geometría fija, cuando le das un golpe hace una nota. Y con las ecuaciones en derivadas parciales puedes saber qué nota da. La gracia es que tú quieres que dé una nota en concreto, así que tienes que hacer lo que se llama un problema inverso. Encontrar la longitud y el grosor para que dé la nota que tú quieres. Y eso se puede hacer también numéricamente. ¿Cómo está la física entre 1950 y 2000? Aparece la teoría cuántica de campos, que es una cosa muy rara, la física de partículas, el láser en el 34, la superconductividad, el modelo estándar de la física, que nadie tiene muy claro lo que es, aparece la cosmología, está por ahí Hawking rodando por el mundo, se le ocurre la energía oscura, la gravitación, la
Y cómo la idea de la relatividad general es que la masa modifica la geometría del espacio y del tiempo. Eso tiene unas ecuaciones terribles, que no os pongo, pero creo que os pusieron no hace mucho, para haceros una idea de cómo funcionan los sistemas. En el siglo XXI tenemos ordenadores potentes y cantidades ingentes de información. Pensad que cada vez que enviáis un mensaje por Facebook o por Twitter o por WhatsApp o por cualquier cosa, eso queda registrado y se sabe de dónde a dónde ha ido el mensaje e incluso lo que contiene. Aparece la simulación en mecánica de fluido, y esto lo veréis los que hagáis cosas de ingeniería. Podéis hacer geometrías complejas, escribir la física y ver cómo funciona. Y verlo además en tiempo real. Y no solo verlo en tiempo real, sino hacer el problema inverso. Decirle que vaya moviendo los parámetros hasta que el diapasón dé la nota que quería. Y eso es el software de ingeniería que se utiliza hoy en día. Las ecuaciones de la física no tenéis que escribirlas. Estas cajas son sencillas y cuando vosotros vais eligiendo las ecuaciones decís, aquí hay un fluido con estos parámetros físicos. Y a base de hacer eso, este es Autodesk, que es uno de los software comerciales. Y lo que os decía, la física de los sólidos y los fluidos también se utiliza hoy en día para hacer películas de Pixar con nieve realista. Toy Story estaba muy bien hecha, pero estaba todo hecho más o menos a ojo. Hoy en día Disney entra en colaboración con las universidades para que diseñen la física de las películas. Entonces, este señor, Joseph M. Teheran, que está en la Universidad de California en Los Ángeles, tiene un convenio con Disney, estuvo aquí en Santiago hace un par de años dando una conferencia en la que ponía este vídeo de cómo han utilizado los modelos de física para hacer la nieve de Frozen. También en la película nueva sobre la chica hawaiana, la cosa es que para hacer nieve verdaderamente realista tienes que utilizar la física de la tal. Esto no lo puedes hacer dibujándolo como un artista. La restricción difícil que tenían que seguir es que tenían que hacer una cosa que calculase la física lo bastante rápido como para que los diseñadores gráficos no se aburriesen. Bien, a medida que uno tiene que elegir los parámetros de la física, con lo cual tiene que saber algo de física. Entonces ahí están los parámetros que utiliza. Si veis a un chisme quitando nieve, eso no se puede hacer simplemente con intuición y con diseño. Sí, es una pena. Pasa incluso a veces que las predicciones que ellos hacen no parecen realistas. Por ejemplo, un efecto que uno de estos efectos les había salido numéricamente y tenían a un escandinavo en el equipo. Y el escandinavo les dijo, no, eso le pasa a la nieve. Cuando se fue a casa en Navidades, les trajo este vídeo. Dice, sí, de verdad la nieve se enrolla así. Y no solo eso, sino que consiguieron reproducirlo después. Y en la simulación aparece exactamente el mismo efecto. Esto es la Universidad de California en colaboración con Disney. Cierto es que si colaboras con Disney, cuando vas a hacer los vídeos para el artículo de investigación, los vídeos son con personajes de Disney y quedan mucho más guapos. Y efectivamente, ¿de qué película venía el azul? Ok, seguimos y vamos acabando. Para que os hagáis una idea de por qué ha mejorado la informática, os hago una idea de cómo han mejorado los sistemas de almacenamiento. En 1986, o sea, cuando vuestros padres eran jóvenes, lo que había eran libros y discos de vinilo. Un disco de vinilo tiene una capacidad de almacenamiento de 0,02 GB total, una porquería. Un disco de vinilo almacena un disco de música. En el 93, todavía no habéis nacido, había casetes. En el 2000, todavía no habéis nacido, pero estáis a punto, había cintas de vídeo. Las cintas de vídeo tienen una capacidad de almacenaje bastante pobre. A partir del 2002, la cosa explota. Vosotros tenéis en cualquier ordenador que tengáis por casa un disco de por lo menos 100 gigas. 100 gigas es una cantidad de información exorbitada, comparado con lo que había en 1986.
Newton, Euler, Gauss, incluso los científicos de Lord Kelvin no podían soñar con la cantidad de información y la capacidad de procesamiento que tenemos. Y eso ha dado lugar a todo tipo de cosas fantásticas. Big Data, que está ahora muy de moda. Big Data es una combinación de estadística e informática para manejar esas cantidades inmensas de información que tenemos. Claro, una vez uno sabe, todos los adolescentes, qué cosas compran, cuándo, qué está de moda y qué no, pueden colocar los anuncios de manera, colocarlos a todos los anuncios de manera mucho más precisa. Pueden hacer estudios sociales, pueden hacer infinitas cosas que son útiles para las empresas y para un montón de cosas más. Y también aparece la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya la había soñado mucha gente antes, pero ahora es verdaderamente posible, y ahora os diré cuánto de posible, en el mundo real. La idea, hay muchísimos problemas de inteligencia artificial. Razonamiento de problemas, planificación, aprendizaje, procesamiento de lenguaje, incluso inteligencia social. No todos se han conseguido, pero muchos sí. Para que os hagáis una idea de cómo va la cosa. Entre los 50 y los 70, más o menos, ya había formas de inteligencia artificial relativamente sencillas. ¿Alguno juega al ajedrez? Vaya ajedrecistas, vaya skaters, ¿en qué pasáis el tiempo libre? Maldito Netflix. Bien. Yo le he dado. Yo digo, juego. En el ajedrez os sonará que hubo una máquina que le ganó a Kasparov allá por los años 90. Se llamaba Deep Blue. Deep Blue era una máquina que pensaba de la siguiente manera. Veía cómo estaba el tablero y veía qué opciones tenía a un paso, qué jugadas podía hacer, dadas esas jugadas, qué jugadas podía hacer, y era capaz de darles unos pesos. Además tenía un montón de información histórica sobre jugadas famosas. Si lo pensáis, el ajedrez se puede almacenar las jugadas y de hecho están almacenadas con un código sencillo. Bien, en los 90 apareció el aprendizaje por máquina. Aprendizaje por máquinas, ahora os cuento un poco cómo funciona, es bastante sencillo y permite hacer cosas como filtrar el spam. Aprende qué tipo de cosas tienen aspecto de spam y qué cosas no, y es capaz de quitaros el spam del medio. Y llegados al siglo XXI, apareció el aprendizaje profundo, que es básicamente lo mismo que el aprendizaje de máquinas, pero un poco más serio. Una de las formas sencillas de aprendizaje sigue esta idea. La idea es que hay una serie de números que entran, por ejemplo una imagen, y una serie de números que salen. Lo que se hace por en medio son sumas con pesos. Coges estos números y entonces el valor de este número es la suma de los que tienen una flecha que llega hasta él con unos ciertos pesos. Cada flecha corresponde a un sumando con peso. Lo que no sabes son los pesos. Necesitas un conjunto de datos grande y la información que tiene que salir para calcular los pesos. El cálculo es casi por mínimos cuadrados. Una vez calculas los pesos, se dice que la máquina está entrenada. Y cuando le metes otro dato, saca otros números. Por ejemplo, esto es lo que hacen, una de las formas en las que se hace reconocimiento de caracteres. La idea del reconocimiento de caracteres es que tú metes una imagen, que son un chorro de datos, y sale un único número, que es de un carácter del 0 al 9, pongamos que está reconociendo números. Y así funciona. El Deep Learning es un poco más avanzado y Google ha conseguido hacer esta cosa que os voy a enseñar ahora. Lo que os voy a enseñar ahora es un vídeo de cómo Google ha diseñado unas físicas y le ha dicho a una serie de estructuras geométricas humanoides o con aspecto de bicho que tenían que llegar a la otra punta de la sala. Y el bicho se ha puesto a entrenar, se ha puesto a probar cosas, a ver qué cosas daban buen resultado y qué cosas daban mal resultado, en el sentido de que se acercaba más o se acercaba menos. Y el vídeo es tirando a gracioso. Y esto es lo que ha conseguido Google que haga. Aparte ha conseguido ganar al Go, pero este vídeo es mucho más. Y esto es lo que consiguen. Esto ha aprendido a hacerlo la máquina sola, con muy poquitas normas preestablecidas. Es capaz de darse cuenta de que tiene que saltar los objetivos. Y uno acaba cogiéndole hasta cariño. La representación es puramente para que sea entrañable, pero la verdad es que lo han conseguido. Cuidado que te lanza la rosa. También tenemos a la araña de 4 patas. Y es capaz de saltar y de saber que hay obstáculos y de que los tiene que evitar. Y eso lo descubre básicamente sola.
Y por último tenemos a este señor. Su forma de correr es un poco... Pero si lo pensáis es básicamente como aprende a andar un niño. Un niño se pone y se cae. Y va descubriendo cómo se puede mantener. Sí, es un poco como ver un mono amarillo. Seguro que hay un tío en Google que se dedica solo a ver esto todo el día. Supongo que al final cansa, ¿no? En YouTube, chaval, te lo pone. Este vídeo está en YouTube, lo podéis ver. Os digo cómo se llama. Si ponéis Google DeepMind, os saldrá una cosa. Bueno, es el vídeo, se llama... Uy, bueno. Si buscáis en Google, en YouTube, Google DeepMind, o sea, mente profunda, os saldrá el vídeo. La verdad es que se lo pasa muy bien. Vale, entonces acabo la charla diciéndoos que en España hay bastante matemática aplicada, hay sobre todo 3 sociedades que hacen cosas de matemática aplicada: la Real Sociedad Matemática Española, la Sociedad Española de Matemática Aplicada, SEMA, y la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa. La gente tiende a segregarse en diferentes campos. Y ahora un poquito de publicidad. En la Complutense hacemos bastante matemática aplicada. Está el instituto al que pertenezco de matemática interdisciplinar. Hay un grupo de ingeniería en ciencia, ingeniería, biología, de matemáticas en ingeniería y ciencia. Este grupo, en particular mi director, se han formado por una línea de gente. Mi director es alumno, un alumno, de un alumno, de un alumno, de Lagrange, y Lagrange de Euler, Euler de Johann Bernoulli y Johann Bernoulli de Jacob Bernoulli. Hizo la tesis con él. Entonces hay un grupo de EDPs, de gente que sabe bastante y que tuve la suerte que me dijiste hacer. Tenemos un contrato europeo de información cuántica. El profesor que se dedica a esto, el catedrático David Pérez, es bastante famoso y de hecho ha sido portada de Scientific American y tiene artículos en Nature. Tiene ahora mismo, creo que son 2,5 millones de euros para contratar gente. Un poco de prisa para él, pero tiene un montón. Tenemos un proyecto de investigación en Marte. Luis Vázquez se dedica a hacer los sensores atmosféricos. Es una de las pocas personas que es capaz de trabajar a la vez con la ESA, la Agencia Europea de Espacio, con la NASA, la Agencia Americana de Espacio, y Roscosmos, la Agencia Rusa de Espacio. El tipo habla un chorro de idiomas y sabe un montón. También lo tenemos en la Complutense. Tenemos un grupo de matemática discreta en logística humanitaria. Hay gente que se dedica a viajar a países en vías de desarrollo y enseñarles cómo optimizar el uso de las carreteras, entre otras cosas. Tenemos un grupo de Data Science, de ciencia de datos, que se dedican a cosas de ciencias sociales y a decisión ayudada. Tenemos un grupo de geodesia y de astronomía espacial que tienen un dron. La geodesia es el estudio de la cartografía de la Tierra. Tenemos un grupo de teoría de juegos que hacen cosas parecidas a las de Nash y un grupo de bioestadística. Total, que os agradezco la atención y aquí lo dejamos. Y ahora si tenéis preguntas, quejas, sugerencias, muchas preguntas también si hay chistes, pero aquí no lo voy a preguntar por si acaso. ¿Vosotros lo sabéis? El tercero de ingeniería ya se me olvidó. ¿Podéis levantar la mano y preguntar? Pues si preguntáis todos a la vez. Marta, tu pregunta. ¿Cómo supiste que querías estudiar esto?
Bueno, cuando uno está en segundo de bachillerato empieza a preguntarse, ha hecho de bachillerato de ciencias, dice matemáticas, física, química, ingeniería, dice ingeniería no, que hay mucho dibujo técnico, déjate. Así que la cosa al final fue entre matemáticas y física y dije, me decidí a estudiar matemáticas porque dije, bueno, pues primero me estudio las matemáticas y me llama la física, luego me estudio la física. Y eso es un poco lo que hago ahora, me dedico a estudiar problemas de física en los que trabajamos. Por ejemplo, ahora estoy en un proyecto de baterías de litio, en el que estamos pues eso, estudiando las ecuaciones de las baterías de litio, viendo cómo son y cómo se pueden mejorar la modelización que se hace en baterías de litio. ¿Qué dijo? Que el litio va a subir mucho. Hay que hacer como el litio reciclable, ¿no? Usarlo ahora mismo el litio, cuando acabas con él, lo tiras la batería de litio con todo el litio y eso va acumulado. Va a subir.